nomenclatura inorgánica. Entonces, vamos a dividir lo que es esta parte de la nomenclatura inorgánica en dos clases. La primera de ellas, que va a hacer referencia a compuestos binarios. Y la segunda, que vamos a ver luego, va a abarcar los temas de compuestos ternarios. Ya vamos a ver a qué hace referencia esa terminología, compuestos binarios y compuestos ternarios. Ahí de manera un poquito detallada lo vamos a ir viendo. Si ustedes tienen una duda, pueden encender lo que es el micrófono. De verdad que no tengan ninguna pena por preguntar cualquier cosa, algo que no hayamos comprendido. E igualmente lo pueden colocar en el chat. Ahí igualmente ustedes pueden escribir cualquier duda que a ustedes se les ocurra. Entonces, si iniciamos a ver esta parte, pues ahí teníamos toda la presentación de lo que vamos a tratar y de que precisamente estamos en el área de la química. Ahora, en manera de introducción, antes de iniciar así de golpe a ver la parte de la nomenclatura, por ahí ciertas cuestiones que hay que considerar antes de aprender a nombrar este tipo de sustancias. Y una de ellas es precisamente algo a lo que nosotros le llamamos fórmula química. En el caso de esta definición o de este tipo de terminología, fórmula química, lo que le va a estar haciendo referencia es a la manera en la cual se representan los compuestos. Creo que hay un compuesto bastante característico que a ustedes posiblemente se los hayan dado en bachillerato es el H2O. Si me recuerda a alguien por ahí en el chat, lo pueden escribir. Si alguien de ustedes me recuerda a qué hace referencia el H2O. ¿Será que por ahí estamos un poquito familiarizados? H2O, ¿será que ya la habremos escuchado? Así, el caso de Denis, por acá colocado, y él me dice que hace referencia al agua. Y precisamente Denis tiene toda la razón. Cuando nosotros observamos esta fórmula química de acá, a esto se le llama fórmula química, una manera de poder representar un compuesto. Entonces, yo creo que ya por ahí nos hablaban de que, bueno, un compuesto se formaba por más de un elemento. Y entonces, en este caso, el H2O, comúnmente llamado como agua, es considerado un compuesto. Entonces, en química hay una manera de poder representar a estos compuestos y es mediante la fórmula química de la cual estamos hablando. En la fórmula química, a usted le va a decir cuántos elementos de cada tipo se encuentran presentes en este tipo de sustancia. ¿Y cómo lo vamos a ver representado? Por ejemplo, acá me dice H, que si nos vamos a la tabla periódica, H significaba hidrógeno. Es cuestión de por ahí ir a revisar un poquito la tabla periódica o si ya se los tienen por ahí un poquito memorizado, ustedes sabrán que el hidrógeno es representado con una H. Entonces, en el caso de la molécula de agua, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno y ya ellos forman la molécula de agua o la molécula de H2O. Ahora, si ustedes observan, aparte de las letritas que ustedes miran en la fórmula, también encontramos estos numeritos acá que van a ser numeritos más pequeñitos, van a ser numeritos en forma de subíndice. Entonces, esos numeritos de ahí a mí me está representando cuántos elementos de cada tipo son los que se encuentran presentes en esa sustancia.
Entonces, si yo voy y, por ejemplo, les pregunto acá en el H2O, ¿cuántos hidrógenos hay? Usted se viene a ese numerito que encuentra allí y me va a decir, en una molécula de agua yo encuentro 2 hidrógenos. Y eso es una información que yo puedo identificar precisamente de esos subíndices. Ahora, sucede que en el caso del lado del oxígeno, es decir, en la parte de acá, nosotros no observamos ningún numerito. O sea, ahí no se observa nada. Únicamente se ha colocado lo que es el oxígeno. Pero cuando yo no observo nada a la par del símbolo de un elemento, yo voy a sobreentender que ahí hay un 1. Entonces, en el caso de la representación química, pues no se coloca lo que es el 1. Entonces, nosotros únicamente colocamos el símbolo del elemento y ya vamos a suponer esa parte. Entonces, si nos preguntan, en la molécula de agua, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Yo puedo decir que tenemos 2 hidrógenos y que también tiene lo que es un oxígeno. Entonces, esa es una información que yo puedo conocer a partir de este tipo de representaciones. Ahí yo puedo ir viendo cada elemento, cuántos son los que se encuentran formando parte de este tipo de sustancias o de este tipo de compuestos. Si nos vamos a esta parte de acá, a esta partecita que tenemos en la parte de aquí, pues igualmente tenemos representado una fórmula química. En ese caso es una sustancia, bueno, un poquito diferente al caso de la primera que teníamos, pero igualmente nosotros podemos identificar por acá diferentes elementos que nosotros encontramos que forman parte de este tipo de compuesto. Yo por acá puedo encontrar lo que es el calcio, puedo encontrar oxígeno y puedo encontrar hidrógeno. Entonces, ahí tenemos lo que es un compuesto. Ahora, ¿cuántos elementos calcio yo tengo que forma parte de este compuesto? Como yo acá, a la par del calcio, no observo ningún numerito, yo voy a saber que únicamente hay presente un calcio. Igualmente acá, en el caso del oxígeno, pues yo acá voy a sobreentender que hay un 1. Igualmente en el caso del hidrógeno. Pero una cuestión, si ustedes se fijan, en este tipo de fórmula química o de este ejemplo, que es el que nos están colocando en la parte de allí, está encerrado entre paréntesis. Lo hemos encerrado entre paréntesis. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué hacemos uso de esos paréntesis. Pero cuando nosotros lo observemos de esa manera y en la parte de afuera del paréntesis encontramos un numerito como este de acá, que es un 2, ese 2 tanto va a corresponder a este de acá, o sea, va a hacer referencia a que, por ejemplo, en este compuesto nosotros tenemos lo que es 2 oxígenos y también tenemos por acá un hidrógeno. Entonces, es una información que hay que tomar en consideración. Vamos a tomarlo en consideración para trabajar con esto un poco más adelante. Ahora, si yo les dejo, por ejemplo, la primera fórmula química, esta que tenemos, vamos a ver, esta que tenemos en la parte de acá. Si yo les pregunto y ustedes me responden por chat, ¿cuántos hidrógenos, cuántos fósforos y cuántos oxígenos se pueden encontrar o forman parte de ese tipo de compuesto? Vamos a trabajar con el primero. Sí, con la primera fórmula que les coloco acá. H sub 3, P, O sub 4. Me dicen por acá, quiero ver, Michelle me escribía que podemos encontrar 3 hidrógenos. Y Michelle tiene toda la razón, ¿verdad?
¿Por qué 3 hidrógenos? Porque hay un numerito en forma de subíndice que está acompañando o está a la par del hidrógeno. Entonces, Michelle lo que observó es que este numerito de acá. Entonces, ella vino, observó ahí y dijo, ah, se encuentran presentes 3 hidrógenos. Ahora, por ahí también Cristina, bueno, José nos escribía que se encuentran 3 hidrógenos, se encuentra un fósforo y se encuentran 4 oxígenos. Igualmente Cristina escribe lo mismo y Denis igualmente escribe lo mismo. Entonces todos ellos están en lo correcto, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir identificando eso de lo que hemos venido platicando. Entonces, todo esto nos va a servir en gran manera al momento en que vayamos a construir lo que es la parte de la nomenclatura. Así que quizás un poquito familiarizarse con esto de las fórmulas químicas, cuál es la información que le está proporcionando. Y este de acá igual les puede quedar como tarea, ¿verdad? Este de acá les puede quedar como tarea para que ustedes vayan visualizando con qué elementos y cuántos de cada tipo se encuentran presentes en esa fórmula química. Ahora, como ya vimos la manera en cómo se representan los compuestos en química inorgánica, la parte de una de las ramas de la química, porque en el caso de la química hay muchísimas ramas, por ahí se encuentra la química inorgánica, la parte de la química orgánica, se encuentra la parte de la bioquímica y se encuentran muchas otras más ramas de la química, pero en el caso de la química inorgánica, nosotros vamos a encontrar a este tipo de compuestos que se encuentran representados por fórmulas químicas. Entonces, dependiendo de las características que nosotros vayamos identificando para cada uno de los compuestos que vayamos estudiando, se le va a dar lo que es cierto nombre, porque hay unos que tienen ciertas características o ciertos elementos característicos por ahí, entonces le vamos a llamar de cierta manera. Ya todo esto se le conoce como funciones químicas, que es cómo se va dividiendo la parte de la nomenclatura. Entonces, nos vamos a ir acá, quiero ver, y por ejemplo, nosotros podemos tener sales binarias, que es lo que vamos a estudiar este día. ¿Por qué binarias? Porque se encuentran formadas por 2 elementos diferentes. Entonces, si usted se fija allí, tenemos el cloro, el Cl, si tenemos por ahí una tablita periódica, nos sería de mucha ayuda. Tenemos el cloro y en este caso tenemos el sodio. Entonces vinieron ellos dos mediante un proceso, mediante algo que se llama una reacción química, vinieron y se unieron esos 2 tipos de elementos. Más adelante van a ver la manera en cómo se unen. En este momento solo saber reconocer por qué se le conocen como sales binarias. ¿Cuál otra función química vamos a ver este día? Vamos a ver los hidruros. En el caso de los hidruros, acá tenemos un ejemplo, el LiH. Entonces, como característica de este tipo de sustancias, vamos a encontrar al hidrógeno. Vamos a encontrar al hidrógeno por allí. Y a este tipo de sustancia nosotros le vamos a llamar hidruros. Son los hidruros. Claro, ¿verdad? El hidrógeno va a ir acompañado con otro elemento, que para este ejemplo es el Li, es el litio. Vamos a estudiar los hidrácidos, que son bastante parecidos al caso de los hidruros, pero en el caso de los hidrácidos, pues por acá nosotros vamos a encontrar hidrógeno primero de la fórmula química y luego vamos a encontrar al otro elemento. Entonces, es lo diferente que yo puedo observar respecto a los
hidruros. Los hidrácidos igualmente son compuestos que se encuentran formados por hidrógeno y otro elemento, pero la característica es esa, la manera en la cual lo estoy escribiendo. Y hay un porqué de la razón por la cual se escribe de esa manera. Pero bien, vamos a estudiar esos dos y vamos igualmente a adentrarnos en la parte de los óxidos. Entonces, en el caso de los óxidos, la característica principal de esto va a ser el oxígeno, pero no van a ser cualquier oxígeno, sino que tiene que tener una característica en especial. Pero en este momento lo que podemos reconocer es que como característica principal vamos a encontrar al oxígeno. Y entonces por ahí vamos a estudiar la nomenclatura de diferentes óxidos. Entonces, ¿en cuáles funciones químicas nos vamos a centrar este día? En las funciones binarias o en aquellos compuestos conocidos como compuestos binarios. En ese caso vamos a hablar de las sales binarias, vamos a hablar de los hidruros, vamos a hablar de los hidrácidos y vamos a hablar de los óxidos. Entonces, esos 4 tipos de compuestos son los que vamos a ver y los otros los vamos a dejar para la siguiente vez, porque igualmente vamos a ir practicando por ahí un poquito. Vaya. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que saber igualmente antes de iniciar la parte de la nomenclatura es algo a lo que se le llama número de oxidación. Número de oxidación. Fíjense que en el caso de las tablas periódicas se encuentra, bueno, no en todas, en algunas de ellas se encuentran estos numeritos. Simplemente hay que aprender cómo a reconocer a dónde es que lo vamos a encontrar. Igualmente las tablas periódicas por ahí se lo simbolizan y le dicen a tal cuestión le hace referencia a, por ejemplo, la electronegatividad o, por ejemplo, los números de oxidación. Entonces, sí es muy bueno que tengamos tabla periódica por ahí a la mano para poder más o menos ir chequeando ciertas cositas por ahí. Pero bien, entonces, como les decía, esto de los números de oxidación nosotros lo podemos encontrar en la tabla periódica. Ahora, en el caso de los números de oxidación, se define como cierta carga, pero más que todo son como cargas hipotéticas que nosotros le estamos asignando a ciertos elementos, aunque también por ahí pues ya nos hablaron un poquito del caso de los iones, y entonces en ese caso estaríamos hablando de una carga como tal, o sea, cómo es que se está formando un determinado ion. La cuestión es que para diversos elementos que se encuentran en ciertas familias o ciertos grupos de la tabla periódica hay un número de oxidación, en algunos casos en específico. Por ejemplo, quiero ver, por acá creo que voy a cambiar. No. Vamos a ver si busco una tabla periódica por acá para irselas más o menos enseñando. Vamos a ver, tabla periódica. Tabla periódica. Aquí tenemos una imagen. Vamos a revisar. Sí, aquí está. Vaya. Entonces voy a cambiar acá la manera en cómo les estoy presentando y les voy a presentar la pantalla completa. Vaya. Por acá nosotros tenemos una representación de la tabla periódica. Creo que sí, ya la están visualizando. Entonces tenemos una representación de la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros tenemos todos los elementos que hasta el momento pues se conocen. Posiblemente esta tabla periódica esté un poquito desfasada porque las cuestiones de los elementos pues hay algunos que hace poco fueron descubiertos y que posiblemente no se hayan incorporado acá. Pero en la medida de lo posible sí está como que bastante completita. Ahora,
En el caso de estos elementos que tenemos acá, por ejemplo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son los elementos a los cuales se le llama alcalinos. Elementos alcalinos de la tabla periódica. Entonces, todos estos pertenecen a un mismo grupo, que es el grupo número 1 de la tabla periódica, que se le llama el grupo de los metales alcalinos. En el caso de todos estos elementos que estamos señalando acá, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ellos me dice que van a presentar un número de oxidación de +1. Es decir, que ellos cuando vengan y se combinen con otro elemento, pues es como que la carga que ellos estarían adquiriendo, una carga hipotética o una carga real que ellos estarían tomando cuando se unan con otro. Tenemos, por ejemplo, estos de acá, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. En el caso de estos elementos de este segundo grupo, recordemos que los grupos son los que van de manera vertical. Entonces, todos estos elementos de este segundo grupo de la tabla periódica, nos vamos a memorizar por ahí que estos van a presentar número de oxidación +2. Número de oxidación +2. Ya vamos a ver por ahí cómo lo vamos a utilizar para la parte de la nomenclatura, pero sí hay que como que irse familiarizando con ese tipo de terminología para ver cómo lo utilizamos. Entonces, estos primeros que hablábamos acá, número de oxidación +1, se llaman metales alcalinos. Estos otros de acá, berilio, magnesio, calcio y todos los que le siguen, tienen número de oxidación de +2 y se llaman metales alcalino-térreos. Y así, por ejemplo, si nos vamos a esta otra parte de acá, tenemos el flúor, tenemos el cloro, tenemos el bromo, el yodo, el astato y este otro que tenemos acá. Ahora, en el caso de estos elementos que tenemos acá en la tabla periódica, que los encontramos en el grupo número 17, que se le llama halógenos, estos presentan por lo regular número de oxidación de -1, -1, a excepción de los compuestos ternarios que vamos a estudiar luego, en los cuales su número de oxidación, pues por ahí va a ser un poquito diferente, pero ya vamos a hablar luego de eso. Por el momento hay que relacionarnos con esa parte. Estos de acá, número de oxidación de -1. Entonces regresamos por acá a esto que teníamos planteado acá y hemos visto, dependiendo de a dónde indiquen, hay algunos de ellos que ya como que bien marcado con qué número de oxidación estarían formando compuestos. Entonces, hay algunos que los tenemos, por ejemplo, en la parte de acá, como el escandio, como el titanio, o como por ejemplo el cromo o el hierro, que lo vamos a ver bastante porque el hierro es muy, muy importante, lo vamos a estar viendo mucho luego. En el caso de esos elementos, tienden a presentar más de un número de oxidación. Entonces, en ese caso, pues yo se lo voy a estar dando. ¿Cuáles son los números de oxidación con los cuales puede, por ejemplo, el caso del hierro, formar compuestos? Pero es algo que hay que interpretar por ahí. Pero bien, hay como que ciertas reglas, se puede tener el planteamiento de ciertas reglas respecto a los elementos y el número de oxidación que estarían presentando. Quiero ver qué más tenemos por acá. No, solo déjenme y varío esto. Vamos a ver acá. Vaya. Ahora sí,
Llegamos a la parte de la nomenclatura, pero ahora voy a cambiarles a la manera en la cual vamos a presentar, porque así igualmente puedo ver sus mensajes. Vamos a compartir únicamente esto de acá. Llegamos a la parte de la nomenclatura. En el caso de la nomenclatura, vamos a iniciar con las sales binarias. ¿Por qué mencionábamos que se llamaban compuestos binarios? Porque están formados por dos elementos diferentes. Acá el ejemplo que les había colocado es el AlCl3, AlCl3. Al, si nosotros recordamos, es el aluminio. Y el Cl, si recordamos un poquito, la tabla periódica es cloro. Es decir, que este compuesto se encuentra formado por 3 cloros y un aluminio. Entonces, ahí estamos hablando de una sal binaria. ¿Por qué el nombre de sal? Porque en el caso de las sales, van a ser compuestos formados por cierto tipo de especie o cierto tipo de especies le podríamos llamar, a los cuales se les conoce los que se encuentran cargados de manera positiva como cationes. Si usted encuentra acá, por ejemplo, ahí tenemos Al, aluminio, y en la parte de aquí arriba nosotros tenemos más 3. Entonces, ahí me está indicando que usted tiene un catión. Catión es un tipo de ion que está cargado de manera positiva. Entonces, cuando se carga de manera positiva es que el aluminio perdió 3 electrones. Yo creo que ya les hablaron un poquito sobre esta parte de cuando un elemento gana y cuando un elemento pierde electrones. Entonces, en este caso, el aluminio, como tiene más 3, ha perdido 3 electrones. Ahora, en el caso del cloro, ¿cómo vamos a tener el cloro? El cloro lo vamos a tener como Cl con una carga negativa en la parte de acá. Si nosotros observamos cargas negativas, eso a ustedes les va a estar indicando de que el cloro, para este ejemplo, ha ganado un electrón. En el caso del aluminio es un catión y en el caso de el ion cloruro, que es como se le llama, es un anión. Por acá lo vamos a escribir que a este tipo de iones con carga negativa se le conoce como anión. Y en el otro caso se le conoce como catión cuando están cargados de manera positiva. Ahora, entonces, este tipo de compuestos formados por estos tipos de cationes y de aniones es a lo que nosotros le vamos a llamar sales binarias. Sales porque son compuestos que están formados por iones y binaria porque se encuentran formados por dos elementos diferentes. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos identificar a este tipo de compuestos, Ahora, quiero ver qué más tenemos por acá. Para escribir la fórmula química, me dice, siempre nos va a aparecer primero en la fórmula química de este tipo de sustancias la representación del elemento metálico, aluminio. Cuando nos vamos a la tabla periódica, y creo que nos vamos a ir nuevamente a esa parte y les voy a presentar toda la pantalla para ver la tablita periódica. Cuando nos vamos al aluminio, nos vamos a la tabla periódica y aquí vemos aluminio. En el caso del elemento aluminio,
yo puedo identificar que me lo están clasificando como un elemento metálico. Eso yo lo puedo ver en las diferentes tablas periódicas, ¿verdad? Ver esa clasificación, metales y no metales. Entonces, el caso del aluminio es un metal. Entonces, lo que me dice en la parte de la diapositiva es que primero vamos a colocar acá, primero estaríamos colocando el símbolo del elemento metálico y luego el símbolo del elemento no metálico. De esa manera es como lo vamos a encontrar. Ahora, también me sigue diciendo por ahí, luego los subíndices serán las cargas de los iones. Estamos leyendo por aquí, miren. Los subíndices serán las cargas de los iones intercambiadas, simplificando si es posible. ¿Qué me está diciendo acá? Si usted se fijaba acá, teníamos una carga de +3 y acá tenemos una carga de -1. Que si tenemos únicamente el signo más o el signo menos, ahí me está indicando que es, o sea, una carga negativa, o sea, una carga positiva. En este caso que ya vemos el 3, pues 3 cargas positivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 3 que inicialmente pertenecía al aluminio, ahora nosotros venimos y lo vamos a colocar en manera de un subíndice o en manera de un numerito chiquito a la par del cloro. Y en el caso de este de acá, como yo sobreentiendo que es un 1, teóricamente yo lo tendría que colocar aquí, miren, a la par del aluminio. Pero como únicamente vamos a colocar numeritos y yo sé que ahí, aunque no lo escriba, hay un 1, no hace falta colocarle el 1 a la par del aluminio, pero yo voy a sobreentender esa parte. ¿Cómo es que se están intercambiando? ¿Cómo se están intercambiando? Creo que por acá, vamos a ver. Así, bye. Creo que le voy a poner, ver si ustedes están cambiando lo que es esos numeritos, que cuando estamos hablando de iones, bueno, cuando estamos hablando de iones, pues son esas carguitas que nosotros podemos observar allí. Y cuando estamos hablando de elementos que no son iones, pues es una cierta, se le podría mencionar. ¿Qué pasó? Quiero ver, vamos acá. Ah, no me la insertó. Vamos a revisar nuevamente. Ah, pero teóricamente sí está insertada. Bueno, se lo voy a colocar acá, se los voy a dibujar de negro. Vaya. Si por ejemplo nosotros queremos formar, quiero ver un tipo de compuestos, un tipo de sal binaria o una sal binaria, por ejemplo, formada por, ¿por qué no me lo deja? No me lo deja. Esperen. Vamos a revisar acá. No, siempre me lo quita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Creo que no me lo va a dejar. A ver si ahora sí me lo va a presentar. Permítanme. Ah, es por el internet. Ah, pues no me lo va a dejar, no me lo carga. Quiero ver, vamos, escribimos aluminio. Ahora sí me lo dejó. Qué raro. Bueno, vamos a escribir otro elemento por ahí. Supongamos que nosotros queremos escribir la fórmula química de una sal formada por el ion sodio. Y quiero ver por el ion, vamos a ver por este otro, quiero ver,
Creo que eso no es un muy buen ejemplo. Vamos a colocar otro por acá. Sería por el ion este que tenemos acá, que se conoce como ion sulfuro. Y entonces, si hacemos todo lo que hemos mencionado, ¿cómo nos quedaría la fórmula química para esta sal formada por el ion sodio y formada por este otro ion, el S2- o el ion conocido como ion sulfuro? Si gustan, lo pueden colocar ahí en el chat y me indican cómo es que quedaría la fórmula química para ver si vamos siguiendo el orden. Bueno, si vamos siguiendo la idea que tratamos como de transmitirle. Ajá, ¿cómo les quedaría? O les cuesta un poquito esta parte, porque igual lo podemos colocar. Solo levanten la manita si les cuesta un poquito comprender esta partecita. Vaya, se perdió. Vaya. Ahí vamos entonces a resolver por ahí esa parte de ahí. Entonces, vaya. Recordemos, sales binarias, primero, sales porque van a ser compuestos formados por cationes y por aniones. Cationes se le llama a aquellas especies con carga positiva o con un signo positivo. Ustedes miran acá que su cation sería este de acá y su anión sería este de acá. Entonces, cuando tenemos compuestos formados por este tipo de especies, nosotros le llamamos sales y en este caso en específico son sales binarias. Ahora, para escribir sus fórmulas, me decía en la diapositiva anterior, me decía, para escribir usted una fórmula química de su compuesto, primero usted va a colocar el elemento o el símbolo del elemento metálico. Símbolo del elemento metálico. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, bueno, acá. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica que tenemos acá, el sodio, nosotros lo tenemos en la parte de los metales. Es como el sodio lo tenemos en la parte de los metales, yo lo que primero voy a hacer acá para escribir su fórmula química es dibujar o escribir el símbolo que representa al sodio, Na. Acá únicamente recordando acá, miren, estamos en la parte de los metales. ¿Y cómo represento al sodio? Con Na. Entonces yo vengo acá y mi primer paso sería eso, ¿verdad? Venir y escribir el símbolo del elemento metálico. Ahora, me voy a ir y voy a escribir el símbolo del elemento no metálico, que en este caso es el S, que si nos vamos a la tabla periódica y si usted todavía no se puede sus nombres, el elemento representado NaS. Y perfectamente, nosotros ahí hemos seguido las reglas que me estaban mencionando. Dígame, Vladimir. Disculpe, Lick, por error lo toqué. Vaya, no hay problema. Yo pensé que por ahí quería dar su opinión o tenía alguna dudita. Pero bien. No, disculpe. Vaya, no hay problema. Igual ustedes pueden levantar la mano cuando ustedes quieran. Acá ustedes son los dueños de lo que vamos desarrollando. Oye, esperamos que les sirva un poquito todo lo que estamos viendo acá en cada una de las asignaturas. Quiero ver. Ahora, ¿qué me decía que íbamos a hacer? Acá, aunque nosotros no lo veamos, hay un 1. Entonces, en química, cuando es un 1, no le colocamos el 1 allí, no que únicamente colocamos el signo más. Si es que
esa especie está perdiendo un electrón. Entonces usted únicamente el 1. Y en el caso de acá, quiero ver, en el caso de acá es 2 menos, porque esa especie ha ganado 2 electrones y por eso es que se le llama anión, porque ha ganado 2 electrones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? El numerito, que aunque yo no lo vea, está acá, va a pasar acá, miren, va a pasar a la par de el azufre. Y entonces, como va a pasar ahí a la par del azufre, teóricamente, teóricamente allí iría un 1. O sea, solo el numerito sin escribir el signo. Teóricamente allí iría un 1. Pero en el caso de la química, ese 1 no se lo colocamos. O sea, cuando hay un 1, por ejemplo, en estos casos, no se lo colocamos. O sea, únicamente lo dejamos como tal. Solo azufre y a la par del azufre no hay ningún numerito, no hay ningún subíndice. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Acá, si yo ya veo un número diferente de 1. Yo allí observo un 2. Entonces me voy a traer ese numerito que yo observo allí y se lo voy a cambiar. Bueno, se lo voy a colocar aquí, miren, a la par de el Na, a la par de el sodio. Entonces lo voy a colocar a la par de el sodio. Y se lo voy a colocar en manera de un numerito pequeñito, ¿verdad? O sea, en manera de un subíndice. Acá, miren, se le coloco el 2. Entonces me queda mi fórmula Na sub 2 y la S. Na sub 2 y la S. Entonces, este de acá igual es una sal binaria. Es una sal binaria la que hemos construido su fórmula en este momento. Entonces, primero que todo, comprender el hecho de cuando nosotros estamos hablando de una sal. ¿Cómo es que lo podemos identificar? Y para poder identificar que en realidad estamos hablando de una sal, pues tenemos que recordarnos aquello de los elementos metálicos y de los elementos no metálicos, porque de ello básicamente depende esa unión de elementos, vienen y se unen de cierta manera, que en este momento no lo vamos a estudiar, pero más adelante sí lo van a ver, vienen, se unen de cierta manera y entonces me forma este compuesto que yo tengo en la parte de acá. Ese ya es un compuesto, ese ya es una sal binaria. No sé si alguien tenía alguna dudita, alguna pregunta respecto a lo que estábamos desarrollando. No hay preguntitas por ahorita. Cristina, dígame, Cristina. Yo tengo una consulta, cuando se va a hacer una nueva sal, es decir, que el azufre en este caso pierde los 2 que tenía y el sodio pasa a tenerlos. No es que como tal él esté perdiendo en este proceso, no que ya en ese caso para escribir la fórmula consideramos el hecho de que sí ya los perdió, aunque sí, cuando estén hablando del proceso de formación de este tipo de compuestos, sí lo visualizamos desde esa parte que usted nos mencionaba, que en el caso del azufre, él estaría ganando, porque cuando hay una carga negativa, no se dice que está perdiendo, se dice que está ganando electrones. Y en el caso del sodio, el sodio cuando venga e interactúe con el azufre, él va a estar perdiendo electrones. Él va a perder electrones y quien los va a ganar es el azufre. Entonces, pero ya cuando escribimos la fórmula química,
para poder representarlo, hacemos ese cambio en los numeritos que usted observa allí. Hacemos como ese entrecruzamiento, pero en sí quien estaría ganando electrones es el azufre y quien los estaría perdiendo es el sodio. Ahí hay una reacción, algo que se le llama una reacción. Y pues eso, así como les digo, ahorita así únicamente nos quedamos con el hecho de comprender cómo es que se encuentra formado este tipo de sustancia y la manera en la cual lo representamos. Pero es lo que yo podría mencionarles respecto a la duda que usted consultaba. No sé si con eso logré solventar un poquito la parte de su consulta. Usted me dice o me fui por otro lado y no era esa la consideración que usted me solicitaba. No, sí, le comprendo, pero digamos, ahí cómo se leería, como en el ejemplo anterior nos dijo que sería individual, ¿verdad? Sodio 2, azufre 1, así sería. Ah, o sea, no es que se lea, no es que ese sea el nombre, pero sí, lo que veíamos en los casos anteriores era identificar por cuántos elementos se encontraba formado mi compuesto. Entonces, si nos vamos a este compuesto de acá con el que estamos trabajando, y yo le pregunto, por ejemplo, ese compuesto de allí, ¿por cuántos sodios se encuentra formado? Usted me puede decir que se encuentra formado por 2 sodios y se encuentra formado por un azufre. Entonces, hasta este momento, únicamente eso es lo que hemos visto, saber identificar por qué tipo de elementos se va a encontrar formado y cuántos de esos elementos me va a estar formando un determinado compuesto. Todavía no hemos entrado a la parte de la nomenclatura, pero sí podemos rescatar esa parte que yo les estaba mencionando. Quiero ver, Mauricio me dice por acá si el subíndice puede ser negativo. No, en el caso, Mauricio, y para quien tenía esa duda, en el caso de los subíndices que colocamos, estos numeritos chiquitos que colocamos en la parte de acá, no van acompañados de estos signos que tenemos en la parte de acá. No van acompañados de ellos, porque lo que queremos representar era precisamente la información que nosotros hemos visto representada en las fórmulas químicas. Es decir, cómo es la composición o cómo es que se encuentra formado un determinado compuesto. Entonces, es como que usted me diga, en este elemento tenemos menos 2 ion sodio, pero si lo analizamos esa parte de la respuesta que me pudiese dar, o sea, si le colocáramos acá, ¿qué le digo? Si le colocamos un menos 2, quiere decir que en nuestro compuesto hay menos 2 iones sodio, pero no tiene lógica, ¿verdad? Porque no hay como que cuestiones negativas y entonces por ahí sí lo que yo puedo decir es que sí hay dos sodios. Entonces ahí sí no se estaría tomando en consideración lo que son ese tipo de signos, ya sea el positivo o el negativo, no lo tomamos en consideración en esta parte para poder escribir las diferentes fórmulas químicas de los compuestos. Entonces ahí no, ya para la parte de la nomenclatura sí ya es otra cuestión, pero acá únicamente hemos como que visto la parte de reconocer este tipo de sustancia, porque quizás para nombrarlo eso va a ser el primer paso, ¿verdad? Porque a usted en algún examen, en el caso de ustedes que están estudiando para la prueba de admisión, en el examen, si es que le llegan a pedir nomenclatura, a ustedes solo les van a dar esta parte de acá. Entonces usted con esa parte de ahí perfectamente puede trabajar. O a la inversa, puede ser que le den el nombre y con el nombre usted logre escribir la fórmula. O también por ahí les pueden solicitar los números de oxidación y les den la fórmula de un compuesto.
Pero igual hay muchas maneras de poder preguntar por ahí. En realidad salen una serie de todos esos casos. Ya sea le dan el nombre, escribe y usted escribe la fórmula o dentro de sus opciones del examen tiene la fórmula, le da la fórmula y usted a partir de esa fórmula tiene que escribir el nombre de ese compuesto. O también hay otra cuestión de que puede pedir lo que es la parte de los números de oxidación y entonces nosotros vamos a tener que saber reconocer dentro de una fórmula química a dónde podemos tener esa información. Por eso es que se mira toda esa parte como que introductoria antes de comenzar en sí a ver lo de la nomenclatura. ¿Qué tenemos acá? Ahora vamos avanzando un poquito. Bueno, aquí nosotros tenemos, había construido lo que es una tablita con una serie de elementos. Elementos, por ejemplo, el F, que su nombre es flúor, el cloro, el Cl que se llama cloro, el bromo, bueno, el Br, cuyo nombre es bromo, y así sucesivamente. Muchos de esos elementos que usted observa representados en esa tablita son elementos que se encuentran en el grupo número 17 de la tabla periódica. Entonces nos podemos ir nuevamente a la tabla periódica y esos elementos los encontramos en el grupo número 17. Hay otros elementos, por ejemplo, el azufre, el selenio y el telurio, que se encuentran en el grupo número 16 de la tabla periódica. Ahora, ¿qué con este tipo de elementos? Resulta que este tipo de elementos son capaces de formar aniones. Recordando, ¿verdad? Un anión eran aquellas especies que se encontraban cargadas de manera negativa. Entonces, todo este tipo de elementos tiene esa característica, tiene esa propiedad en la cual pueden ganar electrones. Entonces, al ganar electrones, ellos pueden cargarse de manera negativa. Por ejemplo, el flúor. Una cosa es tener el flúor únicamente, que lo tenemos representado con la letra F, y otra cosa es tener esto de acá, flúor, y con un signo negativo en la parte de aquí arriba, en forma de exponente. Ahí nos dice, usted ya no tiene el flúor como elemento, como en la parte de acá, sino que lo tiene como un guión. Está como un guión. Entonces, características de estos pueden formar guiones. Entonces, cada uno de ellos se va a llamar de diferente manera. Por eso es que por eso es que traigo acá esta tablita. Tenemos el flúor y cuando ya se encuentre cargado de manera negativa, siempre lleva flúor, pero ahora nosotros le vamos a agregar la terminación uro. Entonces, como anión, no se llamaría flúor, sino que se llamaría fluoruro, fluoruro. Le estamos agregando esta terminación de acá, fluoruro. Ahora, el cloro. Fíjense que en el caso para ir escribiendo cuál es el nombre de estos tipos de iones, cuando han ganado un electrón, en lugar de escribir la última vocal del elemento, en este caso, por ejemplo, el cloro, en lugar de escribir el cloro, nosotros vamos a sustituir esa O por la terminación uro. En lugar de la O, vamos a escribir la terminación uro. Entonces, si el anterior era fluoruro, en este caso voy a copiar clor, le voy a quitar la última vocal del nombre que yo acá se las había señalado con ese color rojito, clor, y le voy a agregar la terminación uro, uro. Entonces me queda cloruro, cloruro. Y así es como se llama el Cl
con una carga negativa en la parte de acá. Ese anión se llama cloruro. Y así sucesivamente con los otros. Tenemos el caso de el Br. El Br, ustedes saben, bueno, o si por ahí no se recuerdan y se van a la tabla periódica, ustedes van a encontrar que el Br nosotros le llamamos bromo. Y el bromo también tiene esa propiedad de poder formar aniones. Entonces, cuando el bromo viene y recibe un electrón, bromo viene y recibe un electrón, este se va a llamar bromuro. Se llama bromuro. Si usted se fija, únicamente hemos quitado esta O de acá y en lugar de escribir esa O que tenía para el bromo, escribo toda la otra parte que tengo en negrita y le agrego la terminación, esa última terminación, uro. Entonces, estamos agregando lo que es esa terminación y así sucesivamente para todos los demás elementos. Ahí podemos irle dando lo que es un nombre. Si, por ejemplo, yo tengo el yodo con una carga negativa, ¿cómo se llamaría ese anión? ¿Cómo se llamaría ese anión? Ya no como yodo, sino como el anión yodo, cuando ha ganado un electrón. Y lo tengo representado con esa I y una carga negativa en forma de exponente. ¿Cómo se llamaría? Si hemos puesto ahí un poquito de cuidado. Ah, aquí me dicen, dos de sus compañeros me han escrito acá una respuesta. Me dicen que se llamaría yoduro. Y precisamente ese es el nombre que se le estaría dando. Únicamente vamos a quitar esta última vocal que tenemos en el nombre y vamos, uy, ahí me salió medio raro, lo voy a borrar. Y escribimos la terminación. Entonces, seguimos teniendo la raíz del nombre del elemento, que sería la yod, y acá agregamos uro. Y ya tenemos el nombre de ese anión, de únicamente esos aniones. Ahora, si recordamos, las sales va a estar formado por aniones y por cationes. Aniones y cationes. Entonces, era precisamente necesario poder estudiar la parte de cómo nombramos los aniones, porque de ello también lo vamos a utilizar para escribir los nombres de las sales binarias. Nombre de las sales binarias. El NaCl. NaCl. El famoso cloruro de sodio. Por ahí creo que como que el nombre que mayormente nosotros conocemos es cloruro de sodio. Y es la famosa sal de mesa con la que se cocina. Claro, ¿verdad? Que como la sal de mesa se extrae lo que es del mar, entonces para muchísimos otros componentes, pero mayoritariamente está formada del NaCl. Ahora, tenemos o vamos a nombrar a este tipo de compuestos, bueno, y a los subsiguientes tipos de compuestos con 3 sistemas de nomenclatura. El primero de ellos se le llama nomenclatura tradicional. Por lo regular, esto ya está como que un poquito desfasado y entonces muy pocos libros y muy pocos textos, pues ahí, por ahí lo toman en consideración, pero no está de más que por acá lo repasemos un poquito por el hecho de que usted le puede venir en su prueba cualquier cuestión y entonces hay que estar relacionado con todo ello. Quiero ver, dice Mauricio, de lo que vimos anteriormente, si en dado caso lo que pide, quiero ver, lo pide en cationes y no en aniones, la terminación uro siempre iría. No, Mauricio, no. Vaya, respecto a la pregunta que usted me mencionaba,
es que si en lugar de aniones me lo está pidiendo en cationes, siempre iría la terminación uro. Vaya. Los cationes, como recordábamos, cationes se van a formar con elementos metálicos, como los que nosotros veíamos en la tabla periódica que les mostré, elementos metálicos, como el sodio, como el calcio, como el litio, que los tenemos en la parte izquierda de la tabla periódica. Ellos son capaces de formar cationes. Ellos, los metales, son capaces de formar cationes. Y los no metales, que son algunos de los elementos que los tenemos en la parte derecha de nuestra tabla periódica, son capaces de formar aniones. Entonces, eso, ¿por qué de esa manera? Bueno, hay una cuestión que se llama configuración electrónica y otra cuestión que se llama energía de ionización y otra cuestión que se llama afinidad electrónica, que me viene a explicar precisamente esa facilidad de poder formar cationes o de poder formar aniones. Pero en este caso y para estos elementos que yo les he colocado en la parte de acá, ellos químicamente van a tener esa capacidad de formar aniones. Ellos son capaces de poder recibir electrones y no de poder dar electrones. Entonces, sí, hay que relacionarnos un poquito con la parte esta, la parte de poder visualizar qué tipo de elementos le va a formar cationes y qué tipo de elementos le van a estar formando aniones para poder darle el nombre. Entonces, yo aquí les colocaba estos elementos porque por lo regular estos son los que me van a estar formando el tipo de sales binarias que son los que estamos estudiando en este momento. Entonces, para el caso que me preguntaban por acá en el chat, en realidad, pues para estos casos así, sería como que improbable que a mí me estén pidiendo o a mí me estén diciendo que este tipo de elemento le va a formar cationes. Entonces, ahí sí no aplicaría el hecho del nombre que se le está dando al anión, que en el caso que me planteaban, me mencionaban un catión. Entonces, ahí sí no iría lo que es esa parte. Ahí aprendamos como que a familiarizarnos con ese tipo de elementos y tener en consideración de que estos me van a formar aniones. Si ya me ponen un catión por ahí, pues es muy, muy, muy improbable que se forme. Entonces ahí ya estaría como que un poquito equivocada la parte de la información que me están proporcionando, porque es muy, muy improbable por cuestiones energéticas y una serie de cuestiones que en este momento creo que todavía no se ha visualizado por ahí, no se ha abordado lo que es ese tipo de temática. Pero bien, ahí sí no nos podrían dar cationes. Ahora, sí, bueno, íbamos en la parte de acá, observábamos ahí NaCl. Vaya, Mauricio, sí, ya no le pregunté a Mauricio si con lo que mencioné salimos de esa duda o todavía a usted se le generaba algún otro tipo de duda. Hola, Mauricio. Vaya, me dice Mauricio que todo bien, está bien. Entonces seguimos, ¿verdad? Teníamos como ejemplo el NaCl. ¿Cómo vamos a construir el nombre del NaCl según la nomenclatura tradicional? Me dice, en este tipo de nomenclatura vamos a escribir primero el nombre del anión. Mire qué es lo que le pide acá. Usted va a venir y va a escribir primero el nombre del anión. ¿Cómo voy a saber el nombre del anión? Porque ya vimos anteriormente cómo es que se iban nombrando. Y cual sea el anión que a mí me coloquen, pues yo ya tengo que tener por ahí la idea del nombre que este anión llevaría.
porque ya vimos cómo se formula este tipo de nombres. Me dice el nombre del anión terminado en uro, era lo que veíamos en la diapositiva anterior, y después el del catión utilizando el sufijo ico o el sufijo oso, dependiendo del estado de oxidación. Vaya, me dice, si el elemento, bueno, presenta más de un estado de oxidación, y el elemento que está formando el compuesto tiene el menor número de oxidación, utilizamos el prefijo oso, y si presenta el mayor número de oxidación, vamos a utilizar el sufijo ico o la terminación ico. Ahora, en el caso del elemento sodio, el Na, el sodio, se encontraba en los elementos del grupo número 1 de la tabla periódica. Por ahí nosotros decíamos que en los elementos, que en los elementos del primer grupo de la tabla periódica, ellos presentaban un número de oxidación de más 1. Si recordamos un poquito, yo creo que aquí voy a retroceder un poquito a esta tablita que teníamos en la parte de acá. Me dice acá, número de oxidación más 1 lo van a formar aquellos aniones de metales alcalinos, como por ejemplo el sodio, su número de oxidación va a ser de más 1. Y todos los elementos que se encuentran en el primer grupo de la tabla periódica. Entonces, ese es su único número de oxidación. ¿Qué me sigue diciendo acá lo que hemos colocado? Me dice que si el elemento metálico tiene un único estado de oxidación, la terminación que voy a colocar es la terminación ico. Entonces, acá, primero escribimos el nombre del anión, que se llama cloruro. Y luego voy a escribir el nombre del catión, que básicamente sus nombres son similares como el de los elementos. Por ejemplo, si yo tengo acá, tengo este ion Na, y le coloco una carga positiva acá, yo ya sé que eso es un catión. O sea, como elemento, él se llama el elemento sodio. Ahora, como catión, le vamos a llamar el catión sodio. Entonces, en el caso de los elementos metálicos, el nombre del catión que forman tiene pues el mismo nombre del elemento de partida. Entonces, tenemos el elemento sodio y tenemos el catión sodio. El catión sodio. Acá le vamos a colocar que este catión se llama sodio, es el catión sodio. Pero para esta nomenclatura me dice que en lugar de colocar únicamente como catión sodio o sodio, vamos a utilizar un prefijo, el prefijo ico. Ico porque únicamente este tipo de elementos puede presentar un único número de oxidación. Entonces, ¿qué con esto? Vamos a ver si le cambiamos acá el color. Sucede que para escribir el nombre que le vamos a dejar, vamos a sustituir las últimas vocales que tenemos en la parte de acá, lo vamos a estar sustituyendo por la terminación ico. Entonces, nos llevamos las primeras 3 letras, la S, la O, la D, y escribimos la terminación ico. Ico. Entonces, de allí precisamente es de donde sale sódico. Nombre del Na por nomenclatura tradicional sería cloruro sódico. Cloruro sódico. Y de esa manera es como podemos trabajar cualquier otro catión
bueno, cualquier otra sal binaria que nos pongan por ahí. Ahora, les había colocado acá el hierro. En el caso del hierro, él puede tener estos dos números de oxidación, más 3 y número de oxidación más 2. Él puede presentar dos números de oxidación, más 3 y más 2. En ese caso, para el de menor estado de oxidación, que en este caso sería el de más 2, este de acá, ese de allí, más 2, vamos a utilizar la terminación oso. Y para el de mayor número de oxidación, que sería el de más 3, vamos a utilizar la terminación ico. Ico y oso. Entonces acá me dice, mire, en la parte de abajo, escribir la fórmula química del bromuro ferroso. Bromuro ferroso. Entonces yo ya voy a saber, desde que me dicen bromuro, voy a saber de que mi compuesto lleva bromo y que lleva hierro. Fíjense que esto de los nombres por nomenclatura tradicional sí es un poquito quizás más complicado por el hecho de que en ocasiones se utilizan como nombres de elementos un poquito extraños, podríamos decirle, nombres así como que bien en específico de cómo se le conocía en años anteriores, o sea, mucho tiempo atrás, o algunas características que precisamente presenta este. Entonces, en el caso, cuando observamos ferroso o férrico, a lo que hace referencia es al elemento hierro. Por eso es que este tipo de nomenclatura como que ya no se suele utilizar como que mucho. Pero sin embargo, pues está dentro del contenido, creo que se les proporciona en el área de la química de bachillerato, todavía se encuentra. Por eso es que se estudia, pero sí es un poquito más complicado. Ahora, vemos nosotros ahí esta terminación, ¿verdad? Oso. Si vemos esa terminación oso, ¿con cuál número de oxidación va a estar formando el compuesto? ¿Con más 2 o con más 3? ¿Con cuál dirían ustedes? Me piden bromuro ferroso, oso, oso. Miren, ajá. Vaya, aquí me han dado dos respuestas sus compañeros. Alguien me decía más 3, alguien me decía más 2, alguien más me decía más 2 y por ahí José Miguel que se asustó. Sí, José Miguel está asustadito por ahí. Vaya. No, pero calmados. Ahí él les hacía la relación, miren. Sigamos la línea esta, creo que se la voy a colocar de otro coloración por ahí. Pero primero tendría que borrar una. Vamos a borrar esta de acá. Vamos a ver, borramos esta de acá y lo vamos a colocar de color azul. Acá, miren. Dice terminación oso para el menor número de oxidación. Entonces, el de menor número de oxidación sería más 2. Y el de mayor estado de oxidación sería la terminación ico. Y para ese caso, que sería el más 3. Entonces, ¿qué me están diciendo allí? Vaya. Primero que sí sería el hierro con número de oxidación más 2. Y en el caso del bromo, que nosotros sabemos que en el caso de los halógenos, que era donde encontramos bromo, donde encontramos yodo, donde encontramos cloro, ellos presentan un número de oxidación de -1. Lo podríamos colocar acá. El bromo en este compuesto va a estar con número de oxidación -1, pero como mencionábamos que el -1 no le colocamos el 1, no que únicamente el signo por ahí, le vamos a borrar el 1.
Y en el caso del hierro, para formar este compuesto va a estar con número de oxidación más 2. Número de oxidación más 2. Entonces, bromuro con número de oxidación menos 1 y hierro con número de oxidación más 2. Entonces, eso es algo que yo puedo identificar a partir del nombre que me están proporcionando. Bromuro ferroso. Ahora, esa no es la fórmula química, ¿verdad? Porque aquí me están pidiendo la fórmula química para ese compuesto, pero esa no es la fórmula química. Únicamente hemos identificado las características o los números de oxidación con los cuales me van a estar formando el compuesto. ¿Cómo vamos a escribir nuestra fórmula química? Me decía la regla. Primero usted venga y escriba el símbolo del elemento metálico. Entre hierro y bromo, ¿quién es su elemento metálico? Es el hierro. Entonces yo vengo acá y escribo Fe, que me simboliza el hierro. Luego me seguía diciendo la regla, luego usted escriba el símbolo del elemento no metálico. Entre hierro y bromo, ¿quién es el elemento no metálico? Es el bromo. Entonces lo escribo después. ¿Qué más me decía la regla? Vamos a intercambiar los números de oxidación. Entonces, el 2, ¿a la par de quién iría? ¿Del hierro o del bromo? ¿A la par de quién creen ustedes que iría el 2? A la par del bromo, me dice por acá Michelle. Sí, Michelle y Mauricio por acá me colaboran y me dicen que a la par del bromo. Y ellos tienen toda la razón. A la par del bromo, yo voy a colocar el subíndice 2. Teóricamente, aquí a la par del hierro iría un 1, pero como el 1 nosotros no lo colocamos, únicamente quedaría como FeBr sub 2. Es decir, que estos numeritos los estamos intercambiando como lo que hicimos anteriormente. Lo único que ahí el hierro sí me quedó muy separado. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más juntito por acá, porque me quedó muy separado. Únicamente lo vamos a volver a escribir. Vamos acá y tenemos Fe. Entonces, esta que tenemos acá es la fórmula química para el bromuro ferroso. Para el bromuro ferroso. Entonces, ahí hemos visto que tanto le pueden dar la fórmula química y usted escribe el nombre, como también le pueden dar el nombre y usted escribe la fórmula química. Ahí cualquiera de los dos casos. Quiero ver, ese es el tipo de nomenclatura común. Y les mencionaba que íbamos a ver tres tipos de nomenclatura. Ahora vamos con la nomenclatura stock. En el caso de la nomenclatura stock, me dice, en este tipo de nomenclatura vamos a escribir primero el nombre del anión. Y nosotros ya sabemos cómo escribir el nombre del anión, porque ya lo vimos anteriormente. Y me dice, y después el del catión, el nombre del catión, indicando entre paréntesis el número de oxidación. Número de oxidación. Entonces, quieras o no, hay que relacionarnos un poquito con los diferentes números de oxidación, dependiendo de qué elemento sea el que estemos hablando. Porque de ahí parten muchas cosas, entonces quieras o no, pues hay que estudiarlo por ahí un poquito. Ahora, acá yo tengo representados diferentes elementos, tengo el hierro más 2, que se llama ion hierro 2, por este sistema de nomenclatura que me dice, escriba su número de oxidación entre paréntesis, entonces como yo acá veo un 2, escribo ese 2 en números romanos y entre paréntesis. Luego, hierro más 3, este se llama ion hierro, y entonces escribo hierro y entre paréntesis escribo el número 3 en números romanos.
Luego aquí tenemos el Cu, que es el cobre, y como tenemos una carga positiva ahí, sería el ion cobre. Y escribimos, me dice su número de oxidación entre paréntesis, que sería 1. Y lo vamos a escribir en números romanos. Luego tenemos el cobre más 2, que se llama ion cobre, y entre paréntesis escribimos 2 en números romanos. Entonces, por ejemplo, tenemos este de acá, miren. Tenemos el Cu, que ya vimos que es el cobre, la I, que la I, el elemento que nos está simbolizando es el yodo y un sub 2. Ahora, ¿cómo se llamaría este compuesto de acá? Lo vamos a escribir en este momento. Como tenemos el yodo, vamos a escribir el nombre de el guión, o sea, el nombre del yodo, pero como guión. Entonces, como guión, nosotros ya vimos que se llamaría yoduro. Yoduro. Luego le estaríamos colocando lo que es el nombre del anión. Bueno, yoduro, en este caso lo que se me olvidó ponerle en la parte de arriba es que va la preposición de, yoduro de, como tenemos el Cu, cobre, ya voy. Yoduro de cobre y entre paréntesis el número de oxidación del cobre, que como hablábamos anteriormente que hay un intercambio en los números de oxidación, nosotros acá sabemos que este 2 que yo observo a la par del yodo pertenece al número de oxidación del cobre. Entonces yo acá le voy a poner 2 entre paréntesis. Vale. Ahí es cuestión de, ahí es cuestión de recordar que hacíamos aquel cruce en los números de oxidación, ¿verdad? Que por ejemplo usted tenía el guión cobre, 2 más, y usted tenía el ion yoduro. Entonces, para escribir la fórmula, usted primero escribía cobre y luego usted escribía yodo, el símbolo del elemento no metálico. Y esto lo traía y se lo escribía en la parte de acá. Se lo escribía como un subíndice. Pero ese subíndice 2 corresponde o viene del cobre más 2. Por eso es que acá cuando me dice usted escriba el nombre del catión con el número de oxidación entre paréntesis, yo voy a saber que ese 2 que está a la par del yodo igualmente me está simbolizando este numerito que tenemos acá, que sería su número de oxidación. Entonces, para la respuesta que me colocaban por ahí en el chat, únicamente haría falta ese 2 entre paréntesis, yoduro de cobre 2. Se tiene que especificar porque en el caso del cobre presenta más de un número de oxidación. Entonces, por eso es como que se decidió plantear este tipo de nomenclatura para que nosotros igualmente podamos reconocer el cobre con qué número de oxidación es que me está formando ese compuesto. No sé si por ahí le generaba un poquito de duda respecto a este tipo de nomenclatura. Igual, por ahí hay otros ejercicios que podemos realizar, pero si alguien tenía alguna duda respecto de lo que hemos estado mencionando, lo podría decir. No hay duditas. Vaya. Entonces, llegamos al tercer sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática. Nomenclatura sistemática. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de nomenclatura? Me dice que en este tipo de nomenclatura voy a utilizar prefijos multiplicadores que van a ir acompañando tanto al anión como al caso de el catión o el elemento metálico. Y va a ir separado por la preposición de.
Por ejemplo, ahí les colocaba un ejemplo. Cromo. ¿Cuántos cromos yo tengo en esa fórmula química? Yo puedo observar que tengo un cromo. Entonces, en el caso de cuando se mencionan, por ejemplo, el elemento metálico, y cuando únicamente tenemos un 1 allí, no le colocamos prefijo numérico, pero por lo regular, si es que llegásemos a tener un 1, por ejemplo, acá, en lugar de tener 6, tuviésemos un 1 en la parte de acá, sí utilizaríamos el prefijo mono, que hace referencia a 1. Sin embargo, en el caso de los elementos metálicos, si únicamente encontramos lo que es un subíndice 1, no le colocamos mono. Pero por ahí va la cuestión. Vaya, prefijos multiplicadores. ¿Cuándo nos hablan de los prefijos multiplicadores? Creo que ya más de alguna vez habremos escuchado del prefijo mono, y el prefijo mono hace referencia a 1. El prefijo di o prefijo bis, que por lo regular el que más se utiliza es el di, hace referencia a 2. Tri hace referencia a 3. Tetra hace referencia a 4. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra fórmula? Tenemos Cr, que es de cromo, y tenemos F sub 6. Para el cromo, si es que lo colocásemos, tuviese el prefijo mono, pero para el flúor, que tiene un numerito 6, ahí en la parte de abajo, sería el prefijo hexa. Entonces, si nosotros vemos acá en el nombre, primero hemos escrito hexa, que es el prefijo multiplicador. Luego hemos escrito el nombre del anión, que como es el anión que proviene del flúor, se llama fluoruro. Entonces quedaría hexafluoruro de, y luego el nombre del elemento metálico, que es el caso del cromo. Entonces me queda hexafluoruro de cromo. Ahora, les había colocado por acá, dice, escribamos la fórmula química del tribromuro de hierro. Tribromuro de hierro. Entonces me dice que voy a tener al elemento hierro, escribo su símbolo, y voy a tener al bromo acá, pero lo voy a tener de manera iónica. Pero igual, cuando escribimos el elemento, únicamente colocamos el símbolo del bromo. Entonces me dice tribromuro de hierro. ¿A dónde va a ir el 3? ¿A la par del hierro o a la par del bromo? Si el nombre me dice tribromuro, si en el caso anterior me decía hexafluoruro, porque estaba a la par del flúor, el 6, en este caso que me dice tribromuro, la cuestión acá es ¿a dónde va a ir el 3? ¿Por qué 3? Porque me dice que están utilizando el prefijo tri, y el tri proviene de 3. Ahora, por acá me han apoyado algunos de sus compañeros. Por ejemplo, ahí me colocan en el chat a la par del bromo, alguien más me coloca a la par del hierro, y por ahí alguien más me coloca a la par del bromo. ¿Quién o cuál estamos, quién de todas las respuestas, quiénes son los que están en lo correcto? Aquellos que habían colocado que a la par de el bromo. Porque acá le dice, mire, tribromuro, tribromuro. Y acá lo haríamos con similitud respecto al ejemplo anterior que me decía hexafluoruro. Hexa a la par del flúor está un 6. Entonces, en ese caso, tribromuro a la par del bromo hay un 3. Como solo me dice de hierro,
pues el hierro ahí se queda solito. Suponemos de que hay un hierro allí. Entonces, formando ese compuesto hay un hierro y hay 3 bromos. Por el momento nos quedamos con esas ideas. Y así es como se va construyendo. Entonces, dependiendo del tipo de nomenclatura, pues es como vamos trabajando de acuerdo a lo que le esté pidiendo. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Me dice que vamos a dibujar, bueno, acá no era dibujar las estructuras, perdón, ya estaba con la orgánica, pero aquí todavía no vamos en eso. Dice dibujemos, sería las fórmulas químicas o escribamos las fórmulas químicas, porque eso es lo que estamos viendo, las fórmulas a los siguientes compuestos. Así tendría que decir. Escribamos las fórmulas químicas a los siguientes compuestos. Acá nos están dando los nombres. Me dice bromuro de hierro 3. Me dice fluoruro de bario. Y me dice monosulfuro de estaño. Entonces, vamos con el primero. Me dice bromuro de hierro 3. ¿Por qué tipo de nomenclatura se encuentra nombrado este compuesto? Por la nomenclatura Stock. En el caso de la nomenclatura Stock, era aquella en el cual usted colocaba el nombre del elemento metálico, que era hierro, y entre paréntesis su número de oxidación y con números romanos. Entonces, por ese sistema de nomenclatura me lo han nombrado allí. Ahora, me dice bromuro de hierro. Como siempre, nosotros vamos a escribir primero el símbolo del elemento metálico y luego el símbolo del elemento no metálico. Entonces, primero va el hierro y después va el bromo, por lo de las reglas que hemos ido viendo. Primero hierro y después bromo. Ahora, me dice bromuro de hierro 3. ¿De quién es el número de oxidación 3? Es del hierro. Pero como si recordamos, el número de oxidación lo invertíamos o hacíamos un intercambio en los números de oxidación. Entonces acá el 3 iría a la par del bromo. Es como que a usted le estén diciendo esto, mire. Como que a usted le estén diciendo, su compuesto está formado por un hierro que tiene número de oxidación más 3 y por bromo que presenta un número de oxidación menos 1. Y entonces usted viene y escribe su fórmula FeBr y luego hacemos el intercambio que mencionábamos. Este 1 iría a la par del hierro, pero como no lo escribimos, me queda únicamente como hierro nada más. Y este 3 que tenemos en la parte de acá sin el signo, lo vamos a escribir en la parte de acá al bromo. Entonces por acá escribimos bromo. Y ya tenemos nuestra fórmula química. Por eso es que yo ya de una sola vez vine, venía y escribí esta fórmula de acá, porque ya se ha practicado bastantes veces y entonces yo ya sé cuál es la información que le están proporcionando. Pero si usted todavía por ahí está dudando un poquito, sería bueno hacer este análisis así como que bien rapidito, porque esos exámenes son súper rápidos y entonces no sentimos el tiempo a hacer ese análisis y ver cómo es que nos quedaría la fórmula. Podría ser una, pero igual es de practicar con estas cositas, porque si no el tiempo se nos va y ahí no podemos perder el tiempo. Pero bien. Ahora, fluoruro de bario. Aquí está el bario. Está el bario, que es un elemento metálico que lo encontramos en el grupo número 2 de la tabla periódica. Y está el flúor, que lo encontramos en el grupo número 17 de la tabla periódica.
los elementos que encontramos en el grupo número 17, nosotros ya sabemos que ellos van con un número de oxidación de -1. Es el caso del bromo, que ya lo vimos anteriormente, es el caso del flúor, es el caso del yodo y el caso del cloro también. Entonces, su número de oxidación es -1. En el caso del bario, hablábamos al inicio que aquellos que se encuentran en el grupo número 2 de la tabla periódica, ellos su número de oxidación va a ser de +2, número de oxidación +2. Entonces, si hacemos el intercambio en los números de oxidación, yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde va a quedar el 2 del bario? ¿A la par del bario o a la par del flúor? ¿Qué me dice? A la par del flúor, correcto. Muy bien, por ahí estamos muy bien, que sería a la par del flúor, porque estamos haciendo ese intercambio. Entonces, por eso es que comenzamos a ver la otra parte, porque si vemos, eso nos está sirviendo bastante para poder escribir los nombres a todo este tipo de compuestos. Y por ahí tenemos el monosulfuro de estaño. En el caso del sulfuro, era el azufre con un número de oxidación de 2 menos o -2. Y tenemos el estaño. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es el estaño. Entonces, en ese caso es el SN. Sería de si nos recordamos, irnos un poquito a la tabla periódica, pero si usted lo recuerda, pues muy bien, aunque en el caso de los exámenes, de esos de, ¿cómo se llama? Esos para entrar a la universidad sí creo que no dejan utilizar la tabla periódica, entonces es como que ya tener memorizados los nombres de los elementos, si es que por ahí nos piden nomenclatura. Pero bien, SN, estaño. En el caso del estaño, bueno, quiero ver, así como únicamente es estaño, me dice monosulfuro de estaño. Ajá. Entonces, primero escribimos el símbolo del estaño y luego escribimos el símbolo del sulfuro. Entonces, como me dice monosulfuro de estaño, en el caso, quiero ver, vaya. En el caso del estaño, acá sería con un número de oxidación +2. Y en el caso del azufre sería con un número de oxidación -2. Ahora, estaba viendo que no hemos tocado un punto. A este nivel todavía no hemos tocado un punto, que es la cuestión y considerar el hecho que en ocasiones estos numeritos de acá va a ser igual a este numerito de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a intercambiar y entonces este 2 yo se lo voy a colocar acá. Coloco un 2 en la parte de acá y este 2 se lo voy a colocar al estaño en la parte de acá. Entonces, eso lo tenemos súper claro hasta este momento, cómo es que hacemos ese intercambio en los números de oxidación. Pero ¿qué hay con el hecho de que esos dos números de oxidación son iguales? Me decía un poquito más adelante, que no lo retomamos, me decía, cuando sus números de oxidación en una fórmula química se puedan simplificar, los vamos a simplificar. Recordando aquello de que se veía, creo que en la parte de matemática, que nos decían, ¿verdad? Como que el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, en el cual íbamos simplificando. Por ejemplo, si algo tiene mitad, le sacamos la mitad a los dos. O si uno tiene tercera y el otro igualmente tiene tercera, le sacamos esa tercera a lo que es a los dos numeritos. Entonces, de una manera bastante similar es como se trabaja acá.
Por ejemplo, si usted tiene algo como esto que tenemos planteado hasta este momento acá, no lo vamos a dejar hasta allí. Vamos a seguir simplificando. En ese caso sí podemos hacer una simplificación. En este caso, el mitad de 2 es 1 y acá mitad de 2 es 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría en realidad la fórmula química para el monosulfuro de estaño? Cuando hacemos esa simplificación nos quedaría SN y S. Esta parte de acá sería la verdadera fórmula química que nos estaría representando a este compuesto que nos están mencionando, monosulfuro de estaño. Entonces, ahí esa pequeña simplificación que hemos hecho siempre lo vamos a realizar cuando tengamos subíndices que se puedan simplificar, que los dos o tienen mitad o los dos tienen tercera o los dos que tienen, por ejemplo, quinta, podríamos decir, podemos sacar esa simplificación. Entonces, en esos casos sí podemos realizarlo. Quiero ver qué más tenemos. Fíjense que no logramos avanzar mucho, pero bien, creo que con las sales binarias nos vamos a quedar y luego vemos los otros temitas. Como estuvimos viendo la parte introductoria, no avanzamos mucho, pero igual la cuestión es que logramos comprender ahí. Quiero ver, ¿hay casos donde se pueden multiplicar? No, fíjese que en el caso de la multiplicación, pues no va para este caso en los cuales estamos escribiendo fórmulas químicas, no iría. Porque en estos casos son como que números enteros los que vamos manejando y básicamente cuando en química sí se utilizan como números fraccionarios, como es el caso de cuando se aprende a balancear lo que son reacciones, ahí sí va. Pero en estos casos no, en estos casos son números de oxidación enteros, entonces no tenemos por qué hacer alguna multiplicación. Lo que sí podemos hacer es esa simplificación que les mencionaba, pero en el caso de una multiplicación sí no iría en este tipo de temas, no iría lo que es una multiplicación. Eso era respecto a la pregunta que me hacían por ahí en el chat que me estaban escribiendo. Vaya. Tenemos ahora lo inverso, ¿verdad? Le está dando la fórmula química y le está pidiendo el nombre. Me dice MnCl sub 2. Si lo escribimos por nomenclatura stock sería cloruro. Esto es por nomenclatura stock, como lo estoy escribiendo. Sería cloruro de manganeso. Mn es manganeso. Acá iría manganeso, que casi no se mira, pero igual acá tratamos de escribir cloruro de manganeso y entre paréntesis, ¿qué iría? A ver si hemos puesto un poquito de atención. Cloruro de manganeso y entre paréntesis, ¿qué número le colocaríamos al manganeso? El 2, sí, ¿verdad? El 2 en números romanos. Precisamente como algunos de sus compañeros por ahí me lo escribieron. Precisamente iría el 2 en números romanos. ¿Por qué el 2? Porque mencionábamos que escribimos el nombre del elemento metálico, que para ese caso es el manganeso, y su número de oxidación entre paréntesis. Entonces, ahí recordar que como hacíamos un cruce en los números de oxidación, este 2 que tenemos acá, en realidad también me estaría representando el número de oxidación del manganeso, que es lo que se ha colocado en la parte de allí. Eso sería por el sistema de nomenclatura, ¿cómo se llama? El sistema de nomenclatura stock. Ahora,
Si lo escribimos por el sistema de nomenclatura sistemático, podría ser recordemos que en el sistema de nomenclatura sistemático utilizamos los prefijos numéricos. Si escribimos, bueno, si tenemos un 2 en manera de un subíndice, sería el prefijo numérico di. Y luego el nombre del guión, bueno, o el nombre del anión. El nombre del anión, que ya sabemos que es cloruro. Entonces me queda dicloruro de... En ese caso, como a la par del manganeso, ustedes no observan ningún numerito, entonces acá únicamente le vamos a colocar de manganeso. Dicloruro de manganeso. Bye. Y bueno, eso básicamente sería. Dependiendo de cómo es que lo estemos nombrando. Este caso de acá, igual a ustedes les puede quedar de tarea, es básicamente lo mismo. Vamos nombrándolo, vamos identificando números de oxidación. Bueno, en el caso que me pidan un sistema de nomenclatura stock y si me piden el sistema de nomenclatura sistemática, igual recordar que lo que vamos utilizando son los prefijos numéricos. Que por ahí les quedaba la tablita, por si nunca lo habían escuchado por ahí, pues la tablita se la dejábamos acá, miren. Aquí está esa tablita en la cual la podemos tomar como referencia, le pueden tomar una fotito. Y con eso pues, siguen practicando cualquier ejemplo que por ahí se les vaya proporcionando. Ahí ustedes miren qué numerito es el que tenemos en manera de subíndice y de esa manera vamos a ir utilizando lo que es esta tablita. Vamos a utilizar los diferentes prefijos. Ahora, vamos a ver, por aquí también teníamos los óxidos, pero como ya casi van a ser las 8, creo que sería bueno que nos quedáramos hasta acá por cuestiones de no saturarlo de información. Creo que por el momento estamos bien allí, que hayamos comprendido cierta terminología, que hayamos comprendido las bases que a mí me sirven para ir nombrando diferentes compuestos. Y ya la otra vez, pues ya podemos ir un poquito más rápido porque ya hemos comprendido todos esos casos. Los tipos de nomenclatura van a seguir siendo los mismos. Por ahí igual tenemos una serie de ejemplos que les he ido colocando para que ustedes igual lo puedan ir trabajando. Me preguntan por acá, bueno, me dicen que si voy a enviar la presentación al grupo. Yo creo que acá está presente la representante de la asociación, ¿verdad?